dijimos ya que íbamos a hablar de varias cosas con ella, que está acá sentada otra vez a mi izquierda, a la derecha nunca. Empezamos hablando de la nafta. Empezamos con la nafta. ¿Y ahora, Colo? Todas negativas las mías, ¿eh? Uf. Te traje para que recuerdes un video increíble. Una entrevista que dio el presidente Mauricio Macri en diciembre de 2017, luego de la reforma previsional que se votó en el Congreso en medio de una represión y unos serios incidentes, en medio de un escándalo. ¿Qué decía Mauricio Macri con respecto a la nueva fórmula de la movilidad jubilatoria que se estaba imponiendo? Bueno, se había fijado en la nueva ley. ¿Qué decía? Escuchémoslo. A ver. ¿Qué pasó con los abuelos? A ver, ¿qué le dice? Primero, volvamos a lo que hablamos al principio. Si mi principal tarea es reducir la pobreza, significa que estoy comprometido a cuidar a los argentinos. Y cuando hablo de cuidar a los argentinos siempre he tenido dos ejes fundamentales. La niñez, los chicos de 0 a 5 años, que ahí donde se crean las bases para que ellos tengan las mismas oportunidades, hayan nacido donde hayan nacido, y nuestros abuelos. Por eso hicimos la reparación histórica, porque era algo que les correspondía, más allá de las críticas que recibimos, y no apostamos, como gobiernos anteriores, a que finalmente no iban a llegar y no iban a cobrar lo que les correspondía. ¿Le sacaron plata a los abuelos? No. ¿No? Esta fórmula, una fórmula no se mide por un año. ¿Una fórmula? No se puede medir por un año. Nosotros hemos establecido una nueva fórmula para ajustar las jubilaciones que les garantiza que van a estar protegidos frente a la inflación. Pero discúlpeme, y que el año que viene... ¿Usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado que no van a ser, que no los va a impactar esto, o sea, que no les va a afectar? Ellos el año que viene van a cobrar más. Van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta, ¿Por qué se armó tal lío entonces, Mauricio? Porque usted me lo dice a mí acá, mirándome a los ojos, lo cuenta de esta manera, lo están viendo del otro lado, y sin embargo se armó, usted vio lo que pasó. O sea, vino lo peor, vinieron porque claramente ha habido una intencionalidad política en todo lo que pasó. Y la fórmula que se había hecho antes era un engendro, producto de que no había un INDEC que mentía la inflación. Entonces se mezclaron cosas que en ninguna parte del mundo se ponen. Impuestos, crecimiento, todas esas cosas que hacen que lo más importante de lo cual nos tenemos que proteger los argentinos, hasta tanto la derrotemos definitivamente, es de la inflación. O sea, usted está lo que más ha perjudicado. ¿Está seguro que no le sacan guita a los jubilados? Usted no, le puede decir los jubilados el año que viene van a cobrar más, Alejandro. Ok, si usted van a cobrar más, lo dice y esta claramente. fórmula no le va a pasar lo que le pasó en el 2010, en el 2014, en el 2016, que la inflación les ganó. Con esta fórmula y con el ajuste trimestral van a estar infinitamente más seguros y protegidos frente a cualquier cosa que pase en la Argentina, más allá de que estamos todos comprometidos a reducir la inflación. Entonces, esto lo que ha buscado es darle previsibilidad, darles tranquilidad. Y ya lo van a ver cuando vayan a cobrar, todas las cosas que le dijeron son mentiras. Bueno, Néstor, los jubilados no le van a perder a la inflación, le van a ganar entre 4 y 6 puntos, decía así muy eufórico Mauricio Macri. ¿Cuánto van a perder? 20 puntos van a perder este año, 20. Van a perder frente a la inflación cuando el presidente hablaba enojado de por qué toda la oposición el año pasado y las manifestaciones que hubo en el Congreso rechazando este cambio de la fórmula. ¿Por qué, Néstor? La inflación va a terminar en 2018 en torno a un 45% según las estimaciones de las consultoras privadas. Al menos 45%. La inflación de los jubilados, el aumento de los jubilados en diciembre con el último incremento que se prevé va a llegar a 27%, ¿sí? Casi 20 puntos. ¿Cuál es el problema? La fórmula actual se rige, que la que cambió Mauricio Macri, es un 70% en base al IPC, a la inflación, el índice del INDEC, y un 30% por el índice salario. Pero ¿cuál es el problema? Tiene 6 meses de rezago, está retrasado 6 meses. En septiembre, que fue el último incremento, fue en base a la inflación de enero, febrero y marzo. Entonces, en un contexto donde tenemos un año inflacionario, una inflación galopante que va a tocar los niveles
de los últimos, la inflación más alta en los últimos 27 años. En 1991 tuvimos la inflación del 81% de inflación, después de la hiperinflación de Alfonsín, 2.000, 3.000% de inflación, locura. Bueno, después de 27 años vamos a tener la inflación más alta. Incluso en el kirchnerismo, 2014 fue su peor año. Las consultoras privadas, porque bueno, la medición del INDEC estaba intervenido, las consultoras hablaban de 38, 39, 2014. Este año vamos a terminar más arriba todavía. Y con el cambio de fórmula, al estar rezagado 6 meses, impacta mucho. Por eso quedó tan retrasado el aumento jubilatorio. Antes en la época del kirchnerismo, lo que decían, no había esta diferencia, no era el rezago de los meses, no era tan grande. Decían que justamente lo que hacía aumentar la inflación era una paritaria que ya te fijaba un piso y un techo muy alto y que en realidad todos los años era un poco más alta, entonces eso decían de que te empujaban los números de la inflación, como el salario de los jubilados estaba de alguna manera atado a números bastante parecidos. Había un coeficiente. Claro, el coeficiente anterior era en base a los ingresos del ANSES, por la cantidad de personas registradas, en base a los ingresos del ANSES, y un 30% era en base al índice de salarios, ¿sí? Claro. Pero recordá que antes no perdían tanto los salarios frente a la inflación, siempre teniendo en cuenta, era kirchnerismo con las consultoras. Claro, porque en realidad las paritarias al estar abiertas y los números estaban más flexibles, siempre el número era... se acercaba más. Iba por delante el salario a la inflación. Sí, por delante, le empataban, generalmente por delante, sí, o le empataban, en el promedio de los trabajadores registrados. Ahora, en realidad, para un jubilado, que lo que en realidad tiene que hacer es comer, comprarse remedios como las dos cosas más importantes. Es decir, comer y comprar los remedios. ¿Sabes cuánto es la jubilación mínima? 8.000. 8.600 pesos. 8.600. ¿Qué compras, Néstor, con 8.600? ¿Los remedios? ¿Lo que subieron? No, un desastre. La haría subió un 140% solo este año. Un jubilado que gana 8.600 pesos está condenado a o morirse de hambre y morirse porque no tiene la plata para comprarse los medicamentos. Claro. Bueno, y el gobierno dio marcha... Un condenado a muerte. Sí, un condenado a muerte. Dio marcha atrás. Es muy duro lo que estamos diciendo, pero la realidad es que es acuciante de la situación. Los que tienen hijos, y afortunadamente el hijo lo puede ayudar, el jubilado no puede, no se puede sostener solo, lógicamente. Este año el gobierno finalmente dio marcha atrás en un ajuste que quería hacer el próximo año, en el presupuesto 2019, y estaba estipulado que el PUAM, que es la pensión universal que se le llama para los jubilados, antes el kirchnerismo tenías moratoria y aquel trabajador que no tenía los años de aportes para poder jubilarse a través de una moratoria podía jubilarse y sí, fue muy cuestionado por este gobierno y lo sacó. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía los años de aportes suficientes e igual lograba a través de una moratoria la mínima. Ahora, ¿qué hizo? Te doy el PUAM, que es menos que la mínima, no es en moratoria, es menos que la mínima, es un 80% del mínimo, el PUAN que cobran los jubilados, los trabajadores que no tienen los años de aporte suficiente para jubilarse. Dos cosas, querían bajarlo de 80 a 70. Y además querían que aquel jubilado que cobra el PUAN, pero que además sigue trabajando, si seguía trabajando, le iban a quitar el PUAM. Bueno, fue terriblemente cuestionado y se dieron, por supuesto, los funcionarios. Esto es como la cuestión esta que dicen que si vos tenés un plan, automáticamente te sacan y te pones a trabajar, automáticamente te sacan el plan. Exactamente. Yo lo veo pésimamente mal. Porque la persona que tiene un plan, en realidad, cobra una pequeña ayuda que le da el gobierno para tratar de salir de una situación absolutamente marginal. Cuando vos empezaste a trabajar, en realidad asomaste un poquito la cabeza fuera del agua. Entonces ahí automáticamente, entonces yo te saco el plan. Bueno, pero a mí lo que me van a pagar es, si yo cobro 20 de plan, el sueldo que me le van a pagar a ese tipo va a ser de 19, de 20 o de 15. Sí, son trabajos precarios, recordemos eso, son trabajos precarios. Perdóname, ¿no? Sí. Y te completo con esto, pero lo que digo es, entre el 20 y 15 te da más o menos 35. Estoy poniendo un número ficticio. Cuando vos le sacás una de las dos cosas, o le das a elegir, mejor dicho, entre una cosa o la otra, o entre si vos tenés trabajo, yo te saco el plan,
el tipo dice, bueno, pero yo por el plan tengo 20 y a mí me van a pagar 15. Entonces Claro. me sigo quedando con el plan y no trabajo. Sí. Entonces no lo metes en la rueda del trabajo. Exactamente, la mayoría de los trabajadores hoy está, el crecimiento del trabajo no es registrado, sino el no registrado, el trabajo negro y el trabajo monotributista. Claro. El autónomo. Claro. Entonces, por Ese eso es el hay... mismo tipo que te tiene que soportar, que tiene una camioneta que está toda desvencijada, que hace flete, por ejemplo, y tiene que bancarse el aumento del nafta, Claro. que se tiene que bancar todos los Es aumentos un de los salario peajes. precario. Claro. Pero está registrado porque es autónomo, es monotributista, entonces no tenía que cobrar más el plan. Bueno, finalmente en eso se dio marcha atrás y bueno, lo van a seguir sosteniendo para el próximo año. Este año, en marzo, Mauricio Macri, ¿por qué? Porque con el cálculo de la fórmula anterior, los jubilados en marzo, ahora se actualiza cada 4 veces al año, ¿sí? Antes era 2 veces al año, pero bueno, con el rezago de 6 meses, lo cual ya dijimos, pierde mucho. Como este año, cuando en marzo fue el ajuste de un 5,70%, debía haber sido con la fórmula anterior un 12%. ¿De qué? De los jubilados. De los Estamos jubilados. hablando de los jubilados. Sí, Mauricio Macri les dio un bono de 350 pesos en marzo para compensar algo, la pérdida. Vamos a ver si en diciembre da algún bono para compensar esta brutal caída de las jubilaciones de 20 puntos porcentuales con respecto a la inflación. Wow. Y mientras tanto, se viene la fiesta. Con, Sí, con pan dulce Con uvas. duro del año pasado y Sí. una sidra vencida. Sí, con suerte, si la tenés, si te sobró. ¿Qué haces? No, es muy preocupante. No quiero transmitir un mensaje tan negativo, pero es como que asusta y uno lo ve y lo vive en la calle. Y bueno, la gente siempre se hace malabares, ¿no? además, Para ¿sabes qué? poder... A ver, ¿sabes qué lo peor de toda esta historia? Es que, ¿quién no tiene en la familia una persona mayor? ¿Quién no tiene un jubilado? Y en realidad los hijos tenemos la obligación moral De ayudarlos. de ayudar a los padres. El problema está en que hoy muchos de esos hijos de argentinos No pueden. se han quedado sin trabajo o no les alcanza el sueldo ni siquiera para mantener a su propia familia. Eso es lo preocupante. Entonces vos cuando sí. tenés a tu papá o a tu mamá o a los dos, que en realidad cobra una jubilación mísera de 8.000 pesos, y encima vos hoy estás teniendo problemas, porque no es que hay una bonanza económica y los jubilados están mal, porque de última, qué sé yo, los que tienen la posibilidad puedes transferir. Bueno, Colo, Bueno. igual. Te esperamos igual, Da. para dentro de un rato. Más con la Colo en un minuto, con todo lo que está pasando en la República Argentina ahora. Abrimos la...